Estamos con el doctor Patrick Ball, él es PhD, director adjunto del programa de Ciencia y Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of the Science, que es como decir la Asociación Americana para el Desarrollo de las Ciencias, y él ha participado en una serie de trabajos cuantitativos y proyectos de investigación relacionados con violaciones de derechos humanos en gran escala. Él está en el Perú como consultor de la Comisión de la Verdad. Por cierto, no puede adaptar ninguna de las conclusiones de su trabajo todavía, eso lo vamos a ver el próximo 28, pero vamos a conversar en términos generales sobre su trabajo en el Perú. Muchísimas gracias, doctor Ball, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cuál es la naturaleza exacta del trabajo cuando se dice, se hace un análisis cuantitativo a gran escala sobre violaciones de derechos humanos? ¿Qué es lo que se hace en esa materia? Bien, yo trabajo ayudando proyectos de arreglar primero su colección de datos del campo, de organizaciones de derechos humanos, de testimonios originales o de registros administrativos, y para organizarlos, codificarlos, clasificarlos en una forma que le permite un análisis normalmente en gráficas, que muestre los patrones, el perfil sobre tiempo, cuándo pasó la gran cantidad de violaciones, dónde pasó en términos geográficos, a quién lo pasó en términos de sexo, de edad, de etnia, de ocupación dentro de la sociedad a estas violaciones. Pero eso implica construir buenos registros como bases de datos. Usted ha trabajado en varios países: El Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Sudáfrica, Kosovo, Sri Lanka, Sierra Leona y ahora en el Perú. ¿Tenemos buenas bases de datos en el Perú? Esa es la gran pregunta. ¿Hay un problema de subdenuncia? ¿Hay un problema de mal registro? ¿Qué ha encontrado usted en este trabajo? Bien, como primera cosa tenemos que reconocer que todos los proyectos de derechos humanos tienen un subregistro de información. No hay ningún proyecto en la historia del mundo que pudiera documentar todas las violaciones que pasó. Es imposible. Entonces nuestra problemática no es hablar de un subregistro, sino cómo podemos proyectar de los registros que existen al universo entero. ¿Y existe una metodología para proyección, por ejemplo, del número de muertes? Porque efectivamente puede ser que haya un subregistro en el caso de violaciones de derechos humanos que dependen del testimonio. Fui o no torturado, tuve o no un proceso de acuerdo a ley, etcétera. Pero en el caso de la muerte es por sí misma una evidencia. ¿Se puede hacer una proyección sobre la muerte? ¿Hay un subregistro sobre la muerte? Bueno, en condiciones de guerra es muy común de tener un subregistro muy grave de muertos. Los muertos pasan sin testigos, los muertos pasan y los familiares tienen miedo de reportarlo, los testigos huyeron, etc. Hay muchas razones por qué no hay ningún registro. Entonces, sí hay metodologías para proyectar la cantidad de muertos. Obviamente no los individuos que murieron, pero sí podemos proyectar las tendencias cuantitativas, la estadística de lo que son perdidas, lo que faltan en lo registrado. El tema aquí es importante, doctor Ball, porque la cifra que ha manejado la sociedad peruana y la clase política peruana sobre el número de muertos durante los años de violencia, los 20 años de violencia en el Perú, es más o menos 25.000 muertos. Ya se sabe que la Comisión ha señalado que podrían ser 60.000 los muertos, y hoy tenemos noticias de que el informe final podría estar hablando de 75.000 muertos. ¿Puede haber un margen de error tan considerable entre una cifra que se manejó tradicionalmente con la cifra final? Yo creo que muy fácilmente ese error pudiera ocurrir. La cuestión es cómo fue construido los números originales, cómo fue construido este sentido común. ¿Fue construido en base científica o fue construido eligiendo números de LR? Yo no sé, no lo ayudé en ese paso anterior, pero la cuestión es, si veamos la estimación que va a hacer la Comisión, ¿en qué base científica fue hecho eso? Y yo creo que sería muy interesante para la comunidad peruana de analizar eso usando toda la metodología científica que existe en el mundo. Hoy mismo reunimos, dos de mis colegas norteamericanos y yo reunimos con unos científicos peruanos para hablar un poco sobre esta cuestión, y yo creo que tuvimos una buena recepción de ellos. ¿Se puede hacer una metodología universal para estos temas? Sí, pues, si me permite un pequeño ejemplo. Imaginamos que queremos saber
el tamaño de un cuarto que es oscuro, que no podemos ver. Y tenemos unas pelotas de hule. Y esas pelotas tienen una propiedad, una característica, que cuando se tocan una pelota al otro, se da una pequeña bulla. Así. Entonces, tiramos esas pelotas a la cuarto y escuchamos. Y escuchamos. Bien. Recogimos las pelotas y vamos a otro cuarto. Tiramos otra vez y escuchamos. Bien. Ahorita podemos hacer una inferencia cuál cuarto es más grande. Obviamente es el segundo, el segundo, ¿no? Porque las pelotas no tocan. Así son bases de datos. Si tomamos 3 bases de datos y lo tiramos al universo de muertos que ocurrió en Perú, podemos escuchar. Y esa bulla es la bulla de las bases de datos tocando en el universo. Es decir, que están documentando las mismas personas, los mismos muertos. Y así, mediando la tasa de enlace, la tasa de traslape entre los proyectos, podemos hacer una inferencia estadística sobre la cantidad de muertos que no son documentados. ¿Con cuántas bases de datos ha trabajado la Comisión de la Verdad? Bueno, son 6, pero lo componemos en 3. En 3. Es decir, la base de datos de la Comisión misma, la base de datos creado por la Defensoría del Pueblo, que son denuncias tomadas ante el Ministerio Público, y también las varias bases de datos que lo juntamos de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. ¿Y se encuentra un patrón o los cuartos son de realmente distinto tamaño? Bueno, obviamente lo de la Comisión es mucho más grande. Es enormemente más grande porque tenía muchos más recursos y también tenía un mandato de recoger toda la información que pudiera sobre violaciones a los derechos humanos. Entonces es más grande. Pero hay otros patrones que son muy interesantes. Este fue ya discutido en las audiencias públicas, que la Comisión encontró mucho más información sobre violaciones que cometieron Sendero Luminoso. Bien, entonces tenemos unas bases de datos de la Defensoría del Pueblo, de las ONGs, diciendo que Sendero Luminoso cometió X%, y tenemos la información reportada a la Comisión que dice mucho más que X. Entonces, ¿qué es el valor real? Así necesitamos una metodología que nos da no solamente una posibilidad de estimar la magnitud de las violaciones, sino controlar el sesgo que existe en los 2 bases de datos. Ese es el problema, porque inflar o reducir cifras para mejorar la posición de una de las 2 partes, o de las 3 o 4 más partes que puede haber en un conflicto, debe haber sido uno de los problemas centrales que un científico entonces, como usted tiene que afrontar. Es esencial que desarrollamos una metodología que nos da la posibilidad de controlar esos sesgos. Entonces fue por eso que aplicamos esa metodología que en el estudio que yo y mis colegas presentemos en la Comisión de la Verdad. A la Comisión, sí. De la cual no me puede adelantar ninguna cifra todavía. No, ninguna. Yo lo sé. Pero obviamente me imagino que usted se quedará más tiempo en el Perú para poder discutir las cifras una vez que sean publicadas. Sí, pues. Muy bien. Doctor Boll, yo le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros haciendo estos alcances, que son un avance en realidad de lo que vamos a discutir en los próximos días cuando se presente el informe y lo podamos leer por fin. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, vamos a una pausa y vamos a regresar con la señora Marisabel Chen, doctora, abogada del señor Adolfo Ola.